Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al cuarto PC Expreso. Por favor, como siempre, les pido quien quiere, aunque a nosotros nos gustaría más ver caras, se pone la cámara, pero por favor se apagan los micrófonos para no tener interferencias. Y eso sería un placer para nosotros ver quién tenemos aquí delante para verlo. Muy buenos días desde Lanzarote. Emilio, muy buenas, muy buenas. Pronto para vosotros, no, bueno, son las 10, es una hora menos en Canarias. Muy bien. Bueno, vamos a ver si se apuntan ya más gente que están entrando poco a poco. Aquí lo vienen. Buenos días a todas. Y como siempre lo saben, el PC Expreso es media hora, empieza a las 11, aunque probablemente durante esta media hora se entra la gente y lo voy a dejar acceso. Pero esto no obstante que lo vamos a empezar con la temática que tenemos hoy. Y la invitada hoy es Maite Pozo del IMSERSO y la responsable de las redes de las ciudades amigables de personas mayores. Buenos días, Maite, y bienvenida. Buenos días, Estefan, y muchísimas gracias por acordarte de la red y contribuir a difundirla. Sí, porque siempre pensaba que es importante. Yo me acuerdo, lo hice una formación que vosotros estáis organizando. Más adelante vamos a hablar de este tema. Lo participé y me parecía súper interesante. Yo creo que es algo muy importante sobre hoy en día hablando de este tema. Además, el cambio demográfico ya nos obliga a hacer cosas diferentes y ya surgen nuevos perfiles que quieren también hacer otras cosas o nos piden hacer otras cosas, y a raíz de esto surgió, si no me equivoco, la red de ciudades amigables con las personas mayores, ¿verdad, Maite? Eso es, eso es. La red tiene ya 10 años, ¿eh? Lo que pasa que poquito a poco se va conociendo más, pero es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que surge precisamente como respuesta a ese envejecimiento de la población, a ese cambio de perfiles también de las personas mayores y bueno, como una herramienta para abordar ese envejecimiento, no como un problema, sino como un reto, ¿no? Porque al final es un éxito que vivamos más. Muy bien. Y lo que ponéis también, que estuvimos hablando anteriormente, para su fin también es adecuar, yo dice, los entornos físicos y sociales de los pueblos y que le faciliten el envejecimiento activo y saludable, satisfactoria. ¿A qué se refiere en ese sentido la red? La red, bueno, primero cuando la Organización Mundial de la Salud hace referencia al envejecimiento saludable, no se refiere solamente a la ausencia de salud, sino que es un concepto de salud mucho más holístico que influye también el bienestar emocional y psicológico de la persona, ¿no? No es solo ausencia de enfermedad, sino que es algo mucho más holístico. Y cuando hablamos yo siempre digo que hablar de entornos físicos y sociales es importante para ir entendiéndolo en la cabeza, ¿no? No solo son entornos físicos, que también adecuar temas de accesibilidad, parques, contar con espacios verdes, un transporte adecuado, etcétera, sino también el entorno social, ¿no? Cómo nos sentimos de incluidas en la sociedad en la que vivimos o de discriminadas, o esa parte social quizás a veces requiere más tiempo, ese entorno social, el trabajo y el cambio de chip, que sean sociedades que no discriminen por el hecho de que cumplamos años, requieren un trabajo más constante para poner una plataforma baja en un autobús, por ejemplo, si tienes el presupuesto lo haces y ya está, ¿no? Y entonces es importante para tener o contar con entornos amigables, ciudades amigables con las personas mayores, trabajar los dos ámbitos, ¿no? El entorno social y el físico, porque podemos tener en ciudades muy accesibles con muchos espacios verdes y que el entorno social siga discriminando, siga funcionando con estereotipos respecto a la vejez, ¿no?
Yo creo que lo que dices tú me parece interesante, ¿no? Que la OMS propone estos temas verdes, el envejecimiento activo saludable, que no es solo la parte física, ¿no? Porque la parte Eso social es, y el entorno y la red social también, que decir que todos estos facilita y la parte psicológica también son muy importantes e impactantes para las personas. Y eso esto es. también es un cambio también que lo vemos en el enfoque como trabajamos y tenemos que buscar soluciones para este colectivo, ¿verdad? Eso es, eso es. Por eso yo siempre cuando se habla de las áreas de trabajo dentro de la red y tal, distingo, unas son como mejoras tangibles que podemos tocarlas o fácilmente, pues eso, como son temas de accesibilidad, mayor iluminación en unas calles, en un parque, etcétera, y otros son mejoras intangibles, ¿no? Que hace referencia precisamente a ese cambio, pues, de mentalidad, de actitud muchas veces, ¿no? Muy bien. Una parte que es, que se me acuerdo también que es muy importante es la parte de la participación de las personas que están para hacer un cambio de ciudades amigables. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo funciona, cómo se está enfocándolo? Ujú. Bueno, pues es precisamente una de las características de los pilares de cómo se trabaja, qué metodología propone la OMS para trabajar en el marco de la red, procesos de amigabilidad en los municipios, es esa participación, principalmente de las personas mayores, pero también en un contexto local concreto, pues de sociedad civil, de sector privado, de otro tipo de agentes, de proveedores de servicios de personas mayores, de personas cuidadoras, que puedan opinar sobre esos entornos físicos y sociales en un municipio determinado. ¿Cómo se hace? Pues a través de grupos focales al inicio del proceso para elaborar un diagnóstico. Son grupos focales en los que en esas 8 áreas de trabajo que indicaba en el articulillo se van planteando preguntas. La OMS en su metodología propone preguntas para cada área de trabajo, pero esas hay que adaptarlas a cada concreto, ¿no? A cada contexto local concreto. No vas a preguntar por el metro en una ciudad donde no hay, por poner Yeah. un, Sí. un ejemplo un poco obvio, ¿no? Entonces, bueno, pues se van preguntando en torno a esas 8 áreas, pues si consideras que tu localidad tiene suficientes entornos verdes que sean seguros también, que sean cómodos, por ejemplo, que tengan bancos para sentarse, si tengo líneas de autobús o de transporte público que me llevan a los servicios o zonas que yo utilizo como persona mayor, si tengo una relación cordial con el vecindario en el que vivo, si los establecimientos comerciales, bancarios, etcétera, me acogen con amigabilidad o me siento discriminada, si pienso que mi entorno reconoce suficientemente la contribución de las personas mayores. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Para visualizar un poco cómo se trabaja en esos grupos focales con personas mayores, que se trata también de que esa selección de personas mayores sea diversa, ¿no? No vale solo irme a un centro de mayores y las personas que allí van conforman unos grupos focales, sino intentar, y especialmente en ciudades grandes, que hay mayor diversidad, pues eso, tanto que haya un equilibrio entre mujeres y hombres, entre personas de unas nacionalidades y de otras, de distintas edades. No es lo mismo tener 70 años que 80, es decir, que esos grupos focales recojan también la diversidad que existe entre las personas mayores, ¿no? Que hay una tendencia como a homogeneizar a este grupo de edad, y no es real, es tan diverso como el resto Sí. de grupos de edad, y hay una tendencia. Ahora, por ejemplo, en la pandemia lo hemos visto, ¿no? La manera de hablar de las personas mayores en los medios de comunicación era como ¡pum! Yeah. Un pack, y son todas muy similares, muy parecidas, con intereses y características y necesidades muy parecidas, y no es cierto, ¿no? Son Yeah. tremendamente diversas.
Yo creo que hay, como lo dices, este ejemplo, el de Corqué también, una parte, ¿no? Que estaban hablando también del edadismo, ¿no? De verlo realmente, que podemos verlo, estos estereotipos que encontramos en muchas áreas, pero ahí también justamente la pandemia nos ha enseñado justamente esa parte, todos mayores, ahora todo protección, todos encarcelados, entre comillas, perdón decirlo de esta manera, encerradas en una forma para que estén protegidos, pero hay que empoderarlas, es decir, que cada persona que tiene que decidir lo que quiero. Me acuerdo también en un artículo publicó en las redes que era justamente en este sentido, justamente en la pandemia, en el principio, había un grupo de personas mayores en Alemania que se dijeron y se dirigieron en su momento a la canciller, le dijeron, mira, yo voy a decidir lo que yo quiero, no usted tiene que decidir lo que yo hace, es mi riesgo, yo voy a arriesgar, ¿no? Ese es cuando hablamos también del empoderamiento a las personas. Claro, y eso hay que visibilizarlo también. Eso pasó en muchos países, ¿eh? En Argentina, en Chile, también hubo movimientos de personas mayores reivindicando un poco, pues eso, su capacidad de decisión en determinadas situaciones. Y también ahí los medios de comunicación tienen muchísimo que hacer o que aportar, porque eso, durante la pandemia se visibilizó mucho, se habló mucho de esa vulnerabilidad, que es cierta en determinadas situaciones y no hay que ocultarla, pero también a nosotros nos llegaban muchos ejemplos de personas mayores, mujeres mayores en este caso, que estaban cosiendo mascarillas, de personal sanitario ya jubilado que se ofreció a trabajar de manera voluntaria, hacer llamadas, pero pues hubo muchas situaciones complicadas de personas mayores que vivían solas. Bueno, pues hubo otras personas mayores que se prestaron voluntarias a hacer llamadas telefónicas, a recoger necesidades, demandas, quiero decir que las personas mayores pusieron su granito de arena igual que otros grupos de edad, ¿no? Y eso se ha visibilizado menos. Entonces, no se trata de ocultar cuando se trata de situaciones de vulnerabilidad, pero también contar la otra parte, ¿no? Hubo gente mayor haciendo muchas cosas, aportando, no solo recibiendo cuidados, ¿no? Sí, es importante verlo de estos colectivos de esta forma, que son realmente activos y no son pasivos, ¿no? De esta forma. Y eso es verlo también de la forma de decir que ya la sociedad está en un cambio, que no quiere decir uno era mejor que el otro, pero vemos hay un cambio sociodemográfico y el sociodemográfico requiere cambios, pero creo que esto en todos los países, no solo que estamos aquí, en todos los países se dan cuenta, igual por la tecnología, el cambio más rápido que el ser humano pueda adaptarse y a veces les cuesta adaptarse a nuevas realidades y yo creo que eso es importante que la red en ese sentido lo pueda ofrecer. Antes comentabas algo, me parecía interesante porque un ejemplo yo también tenía en el tema de los transportes públicos, cuando no hay metro o bus, no hay en esta forma, porque justamente el año pasado me llamaron el transporte metropolitano de Barcelona, tú lo sabes que tengo el traje Max, que usa para sensibilización, concienciación, y lo usaron en el transporte público para usar como herramienta para verlo desde el punto de vista de los técnicos, que supone tener limitaciones, eso es un objetivo del traje Max también es para concienciar, para verlo, ¿y dónde hay dificultades? Por ejemplo, cuando sacaron la tarjeta y cuando puesta la tarjeta poner en la taquillera y luego verlo el display o agarrarse o cuando el bus está en marcha y así. Y fue súper interesante y ahí también creo que vosotras con las nuevas tecnologías que favorecen, supongo, este cambio hacia la concienciación, ¿no? Antes comentaba, es concienciación para que cambien el chip. Sí, mucho pasa por esa sensibilización, ¿no? Porque cuando ya la tienes parece que incorporas en tu día a día una serie de actitudes y de formas de, por ejemplo, con esto del transporte que comentabas, en el área de transportes, una de las demandas que es muy frecuente que, en función de las ciudades, obviamente, se demanden
más frecuencia de líneas de metro o recorridos diferentes, porque el recorrido hace mucho y muchas veces están pensados para unas necesidades diferentes, con un tipo de vida diferente y ahí hay muchas demandas. Y también, por ejemplo, en ciudades donde ya todos los autobuses son de plataforma baja, por ejemplo, tienen una accesibilidad más que adecuada, pero, por ejemplo, había quejas, no se puede generalizar en todos, pero que muchos conductores de autobuses eran muy bruscos con los frenazos, o de no esperar, o... Bueno, pues eso es, y de hecho hay municipios que ya han realizado pues bueno, charlas, concienciación, formación para las personas que conducen autobuses, ¿no? Sí, Bueno, pues ese tipo. Luego hay una cosa que a mí siempre me gusta resaltar porque creo que es un valor de la forma de trabajar en la red, que es la adaptación al contexto local. Hay veces que nos piden recetas, ¿no? Y yo siempre ya, digo que no hay recetas, que hay cosas que surgen en muchos municipios de distintas zonas de España, incluso en distintos países, que son comunes, ¿no? Cuando la gente demanda más posibilidades de participación, no sentirse discriminada, son demandas comunes, ¿no? Pero luego también hay demandas que son muy de un entorno local concreto. Por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza, las personas mayores, que Zaragoza es una ciudad donde durante muchos meses al año hay un cierzo, un viento importante, pues pedían en el área de transporte mayor protección en las marquesinas, en aquellas donde no había, para protegerse del viento. Eso se pide en Zaragoza y no se pide en otros sitios. En La Palma, por ejemplo, que también pertenecen a la red, pedían al contrario en las marquesinas protegerse del sol, ¿no? mira. Es decir, que hay necesidades y demandas comunes y otras muy de cada contexto local concreto. Por eso yo creo que es un valor cómo se trabaja en esta red, porque analiza con las personas mayores y otros agentes de un contexto local concreto las necesidades para mejorar la vida de las personas mayores de ese municipio. Para lo que comentabas tú y la implicación por parte de las personas, yo creo que eso es importante también para hacerlo, luego el diseño, centrarse en las personas, ¿no? Y aunque está pensando en las personas mayores, pero al final favorece toda la ciudadanía con estas nuevas Sí, fórmulas. Eso también es importante. El proceso para hacer ciudades amigables, y a ver, vosotros como el IMSERSO sois el responsable de las ciudades amigables aquí en España, y yo he visto también que España es uno de los países que tienen más iniciativas respecto de otros países, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo funciona de ser admitido como sí. ciudad amigable? Bueno, pues el proceso, quien admite, quien aprueba la adhesión de una ciudad o pueblo a la red es la OMS. Pero la OMS en su momento buscó en varios países organismos de ámbito estatal que pudieran apoyar e impulsar, ¿no? Porque la OMS está aquí arriba, bueno, pues busca organismos estatales que puedan ayudar a bajar hacia lo local en la forma de trabajar en la red y la adhesión a la red. En ese momento, en 2011, se firma el primer acuerdo de colaboración con la OMS que acabamos de renovar. Y entonces el IMSERSO básicamente lo que hace es asesorar en ese procedimiento, que no es nada más que cumplimentar un formulario con una serie de datos. Entonces nosotros lo revisamos y lo validamos para que después la OMS automáticamente lo apruebe. Y es un formulario en el que se requiere una serie de información sobre el municipio, una persona de contacto, un compromiso de ese ayuntamiento de que se va a trabajar siguiendo la metodología de la OMS, y a partir de la adhesión es fácil. Siempre decimos que se forma parte de la red para empezar un proceso para ser más amigable con las personas mayores. Y una vez dentro empiezas a trabajar en ese proceso, ¿no? En esos ciclos que ponía en el artículo de diagnóstico, de plan de acción, ejecución, seguimiento.
evaluación y vuelta a empezar, ¿no? Pero el proceso de adhesión en sí mismo es fácil. Y luego desde el Inserso lo que intentamos es, por un lado, impulsar el crecimiento de la red, pues difundiendo, asesorando para ese crecimiento de la red. Y por otro, la otra pata sería la creación de red, ¿no? El tejer red realmente entre los ayuntamientos, que haya contacto, que podamos intercambiar experiencias, bueno, lo que supone trabajar en una red. Muy bien. Y vosotros, a ver, vosotros dijiste que son asesores que vosotros tenéis homologados que hacen para el Inserso el trabajo en los municipios o las comunidades autónomas, o vais desde el Inserso, estáis un equipo dentro del Inserso que van a cada comunidad autónoma, o cómo funciona esto? No, nosotros no tenemos, pues somos poquitas personas en el equipo, pero no hacemos, el asesoramiento que hacemos es en esa primera fase de adhesión, pero luego lógicamente no tenemos ni capacidad ni posibilidad de ir a cada municipio a asesorar, a trabajar en los grupos focales, por ejemplo, eso ya es cada ayuntamiento. Ahora que a nosotros nos llaman y nos preguntan pues orientaciones o concretar metodología para esos grupos focales, pues evidentemente la facilitamos, pero no podemos desplazarnos a cada municipio a hacer esa asistencia de alguna manera, ¿no? Ahí ya cada ayuntamiento hay unos que se pueden hacerlo con recursos propios, otros que buscan asistencia externa para esa fase de diagnóstico. Hay 1000 situaciones diferentes, ¿no? Pero no podemos implicarnos en cada proceso de amigabilidad de cada municipio. Creo que también es un trabajo de concienciar más, ¿no? También Eso que es. al final los ayuntamientos que intentan hacer las cosas de manera diferente y intentan hacerlo como vamos a vincularnos con la ciudadanía para que conjuntamente podemos ofrecer realmente hacer o ser un municipio o una ciudad amigable, teniendo en cuenta estas particularidades que tiene cada una ciudad o un municipio que comentabas antes, ¿verdad? Eso es, nosotros lo que hacemos es intentar facilitar esto que tú estás diciendo, ¿no? Pues aparte de asesorar, pues vamos elaborando herramientas, pues por ejemplo, hace años detectamos que la comunicación dentro del trabajo que desarrollaban los ayuntamientos para ser amigables de todo ese proceso, que la comunicación era muy importante, tanto hacia afuera, la manera en que se comunicaba, hacia adentro, bueno, pues a base, partiendo de la experiencia de varios ayuntamientos, desarrollamos una breve guía de 10 o 12 páginas para la comunicación dentro del proyecto, ¿no? Bueno, pues esa la ofrecemos a los ayuntamientos que quieran utilizarla para facilitarlo. Ahora estamos a punto está ya maquetándose, hemos hecho otra guía también breve, muy concretita, sobre cómo articular o cómo organizar una buena participación dentro del proyecto. Pues es otra herramienta que vamos a facilitar para los ayuntamientos que están en la red o que estén pensando en adherirse, entiendan mejor y tengan una herramienta que les facilite organizar esa participación de la manera más eficaz posible, ¿no? Pues ese es un poco nuestro papel. En todo esto que estamos elaborando lo tenemos en la web, hay un apartado que se llama Proceso para participar y ahí hemos intentado, pues eso, en las distintas fases, poner herramientas que facilitan ir en ese desarrollo. Muy bien. Sí, a los participantes, si alguien tiene una pregunta especial a Maite, por favor, que puede, como somos hoy un grupo familiar, lo llamamos así, entonces por favor se puede encender el micrófono y se puede preguntar directamente y se levante la mano para que lo sé, quiere decir algo y por favor no se corten y aquí estamos para resolver cualquier duda que tenéis respecto al tema que estamos tratando hoy. Maite, yo lo he visto que en el artículo que los voy a poner, Maite, gracias por eso, nos ha escrito un artículo que vosotros encontráis en la página web mía que está aquí, lo dejo aquí el enlace y también desde el enlace dentro, Maite,
los puse enlaces que va directamente al Imserso, donde hay enlaces y lo que comentaba antes, donde podemos encontrar cosas que son importantes para estas redes y sociedades amigables. Maite, yo he visto que España, y creo que es uno de los países que tiene un alto porcentaje de ciudades que se están trabajando en este tema, de verdad. Me pusiste 216 municipios. Bueno, ahora somos ya 221, porque ¡Wow! sí que hemos notado que desde que ha empezado el año hay como muchas consultas, mucha gente interesada, ¿no? Sí, somos uno de los países que más municipios tiene. También nos encontramos, es que participamos también en un pequeño grupo, bueno, pequeño, estaremos unas 16 países o así, 15, 16. Bueno, con la Organización Mundial de la Salud, un grupo de trabajo pues de organismos afiliados como, con el mismo rol que el IMSERSO, que compartimos, ¿no? Cómo van las redes en la red en nuestros países y tal. Y hay un problema, que sí que hemos detectado, que sobre todo hay algunos ayuntamientos de los iniciales que se van descolgando. Por ejemplo, los cambios políticos pueden influir, si hay un cambio de ayuntamiento, y ahora un poco el reto que tenemos es que todos esos ayuntamientos que estén en la red estén realmente comprometidos con el proceso y cómo hacer para que no se interrumpa, ¿no? Sí que vemos que hay muchos ayuntamientos de los que se han incorporado los 2-3 últimos años que el nivel de compromiso es muy alto y bueno, se empiezan a aprobar en los plenos de los ayuntamientos por todos los grupos políticos la adhesión a la red. Eso facilita mucho que luego continúe. Cuando la participación de las personas mayores es eficaz, es real, es comprometida, también contribuye a que el proceso no se pare, que aunque haya un cambio en la corporación municipal, pues el proceso siga, porque hay personas mayores ahí diciendo, oye, que estábamos trabajando en esto y queremos seguir, ¿no? Bueno, pues es un reto el cómo trabajar esa sostenibilidad de los procesos amigables, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A mí me parecía fascinante que se podía, perdón, siempre esta involucración por parte de la ciudadanía, ¿no? Para que puedan mejorarlas y sobre todo creo que eso nos ha enseñado el cambio demográfico y los perfiles. Estamos ofreciendo, que comentabas en principio, algo homogéneo a una población tan heterogénea que es imposible ofrecerlo. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar esto en este sentido. Y Sí. veo que no hay nadie que tiene una pregunta y pues nada. Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí, explicarnos las redes. Sí, María Vázquez, por favor, María. Sí, por favor. Maite, antes que nada, felicitarte por la exposición y te conozco hace muchos años porque yo trabajaba en Simpromi llevando temas de Horizon con discapacidad con yo Tere Peña, estaba. imagínate. ¡Qué alegría! Pues entonces es un nexo de unión, vale. Mira, te comento, yo también he evolucionado hacia el mundo de los mayores y una de las cosas que te quiero comentar, trabajo en la Diputación, como tú bien sabes, en un organismo, bueno, lo que ustedes llaman la Diputación, para nosotros son los cabildos, y entonces nosotros como isla podemos hacer que en vez de ser municipal sea a nivel insular, la adhesión, quiero decir. Sí, a ver, podríais trabajar, mira, nosotros tenemos un ejemplo muy bueno, bueno, más de uno, pero sería similar, por ejemplo, lo que tú propones a lo que está haciendo la Diputación de Barcelona. Ajá. Que quienes se adhieren, tú si entras en nuestra web o en la plataforma de la OMS, Age Friendly World, verás que todos son ciudades, son municipios, municipalidades en América Latina, pero son ciudades quienes se adhieren. Pero el rol de los cabildos o de las diputaciones es súper importante porque podéis hacer un rol de difusión, como de acompañamiento, en coordinación con el IMSERSO. Nosotros tenemos contacto con la Diputación de Barcelona que están facilitando el proceso de diagnóstico, el contacto entre los...
casi como promotores sería la idea, o sea, que ser Sí. facilitadores para que en nuestro caso son 31 municipios. Nosotros, Eso es. como encima somos insulares, tenemos el tema que es importante saber, o que es diferente al resto de, a lo mejor, de las diputaciones, y es que tenemos mayores competencias que las diputaciones Sí, nacionales. Entonces, de hecho, los municipios que son de menos de 20.000 habitantes, nosotros llevamos la gestión social de los municipios, o sea, colaboramos con ellos, aportamos, financiamos, promovemos. eso. Entonces, lo que a mí me interesa muy mucho sería saber, yo acabo hace poco, hace menos de un año que he entrado en el área de mayores, y sí que quiero, digo, dar como un revulsivo y tratar de conseguir eso, un cambio hacia la amigabilidad, porque creo que es súper, súper necesaria. Y entonces estaba, no, digo, pues aprovechando que está Maite, digo, oye, pregunto directamente. Pues mira, María, bueno, primero una alegría saludarte. Gracias. Y sí, Perdona, pero es que y estoy en una zona inestable de internet y no puedo tener la cámara conectada, porque si no, bueno, vale, nos veríamos. Tranquila. sí, nada, Sí, tranquila, muy rápido. Tenéis un papel ahí, de hecho, hay varios ejemplos. Tenemos a la Diputación de Barcelona, sí. que si tú miras en nuestra web, es la provincia Correcto. de Cataluña donde con diferencia más municipios hay, en gran parte por este trabajo, sin duda, pero la Diputación no forma parte de la red, sino que está haciendo ese trabajo. Gobierno vasco, por ejemplo, no forma parte de la red, pero ha hecho un impulso de la red y de hecho es la comunidad autónoma con mucha diferencia donde más municipios adheridos a la red hay. El Principado de Asturias, lo mismo. No forma parte Vale. de la red, pero está realizando esa labor de difusión y de apoyo y nosotros apoyamos en todo lo que nos piden, Claro, desde participar en jornadas, lo que surja. Nosotros apoyamos, pero obviamente tienen más capacidad para llegar. es que yo precisamente Muy que había bien, estado María, mirando la red, María, ¿sí? perdón, te voy a interrumpir Perdón. porque te pido, en este caso, por favor, ponte en contacto directamente con Sí, Maite a través de la red. sí, sí, sí. Sí, perdón, lo voy a decir, porque Muchas es media gracias. hora el PC Expreso, si no, esto lo puede extender. Pero agradezco mucho la pregunta y de que hace Maite nos ha respondido. Muchas gracias. Y como ya lo que me da el PC es media hora, ya hemos terminado. Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, explicarnos. Muy interesante y felicitación por este trabajo magnífico que estáis haciendo para que realmente podamos mejorar la calidad de vida de las personas y favoreciéndoles para que realmente están empoderados y tienen una mejor calidad de vida en este sentido. Muchísimas gracias, Maite, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, a las personas que habéis asistido y nada, es un reto bonito el que tenemos por delante. Muchas gracias. Aprovecho de decir a todos, el próximo BC Expreso es el día 11 de mayo. Vamos a hablar con Iñaki Bartolomé Martín. Hablamos sobre la digitalización en las personas mayores. Y les invito, a partir de un momento ya voy a abrir esta semana las inscripciones al nuevo PC Expreso, es el quinto de este año. Muchísimas gracias a todos y todas. Una feliz Semana Santa, descansen y hasta la próxima vez. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós.